Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir, por acompañar un año más a la Fundación Metropolitana en su foro, que como todos sabemos es el encuentro anual, donde vamos haciendo el rolo presencial hoy de la agenda metropolitana. Como explicó Gastón Urquiza, nuestro director ejecutivo esta mañana, dando cuenta de los avances de los trabajos del año, sobre todo por temáticas, y este año con un desafío muy especial, que lo llamamos construir redes. Nuestros 16 foros siempre se fijaron como consigna construir algo. Y este año elegimos redes porque puntualmente individualizamos la extrema necesidad que para la cooperación interjurisdiccional que necesita el área metropolitana de Buenos Aires, nuestra querida Buenos Aires metropolitana, como la llamamos, indispensablemente hay que articular actores. Ese siempre fue nuestro trabajo, pero es como que nos agarró una obsesión muy especial. Y además de que nuestro trabajo es con actores de la sociedad, de la economía real, de los intereses concentrados, de los intereses difusos, de los derechos colectivos, de la política y del Estado. Puntualmente este año con lo que ha ocurrido a partir del proceso electoral, tanto de la PASO como de la General, sentimos como una necesidad mayor de profundizar este propósito de construir vínculos y de articularlos en redes. Este panel tiene una particularidad. Me voy a concentrar en el panel porque si no ustedes ya saben que terminamos en otro tema. Este panel tiene la particularidad de intentar, en un diálogo abierto, sin bajar línea, sin preconceptos en lo posible, o por lo menos con los preconceptos orientados a que converjan con otros preconceptos, indagar sobre la identidad metrobonaerense. Nuevamente hemos acuñado, perdón, retírenme por favor el power por ahora. Ustedes saben que reiteradamente nosotros lo que tratamos de hacer en este afán de instalar lo metropolitano es ponerle nombre a las cosas, y eso también tiene que ver con la cuestión de la identidad. Las cosas cuando empiezan a tener nombre empiezan a existir, cuando tienen nombre empiezan a existir. Y voy a rescatar en este esquema así de abrir la cabeza, de dialogar, etcétera, voy a rescatar el armado de esta mesa, que lo imaginamos distinto y se fue dando en la medida de las disponibilidades de quienes fuimos convocando, en algunos casos incluso con compromisos que después devinieron en reemplazos, como por ejemplo es el caso del Chino Navarro, que muy amablemente Gildo lo está reemplazando hoy por una cuestión de viaje, o Marcela Escorza, que ha reemplazado a Isela Constantini, que el día martes tuvo una cuestión familiar impostergable y no puede estar hoy con nosotros. Pero lo que hemos hecho es buscar 5 voces con 5 roles, compromisos, presencia, rodaje en la sociedad, que son los medios de comunicación con Lloret, los mercados con Marcela, la ciencia con Facundo Manes, la cultura con Claudia Piñeiro y los movimientos sociales con Gildo. Yo voy a hacer una brevísima introducción de contexto para fundamentalmente dar el marco
a las respuestas que ellos dieron a una pregunta, cada uno desde su incumbencia, darle el marco para que ellos nos digan por qué a esa pregunta contestaron así, y a partir de ahí abrir el diálogo. Ahora sí, por favor, vamos con el power. El tema es identidad metrobonaerense. Cuando decimos metrobonaerense a nadie se le escapa que estamos sentados y parados sobre Buenos Aires y que en este ponerle nombre a la ciudad grande, a lo que en una época denominábamos la Gran Buenos Aires, muchos lo deben recordar, partimos desde dos premisas muy concretas, que esta Buenos Aires metropolitana es un sujeto que puede planificar su destino y que lograr su propia identidad, profundizarla, es un requisito casi indispensable, o por lo menos le va a servir para construir esa voluntad colectiva que hace falta para poder planificar el destino de ese sujeto. Dicho esto, les presento a BAM. Hago un silencio y les digo si los individualizan, ahí se ve muy bien. Ese arco que va desde Zárate-Campana, que son las dos manchas urbanas arriba del delta, hasta la ciudad de La Plata, la manchita abajo a la derecha, en un arco que uno podría trazar más o menos entre 100 kilómetros arriba y 50 acá abajo, 60 en Cañuelas, que es después de la segunda mancha verde o la mancha verde que ustedes ven en la cuenca del riachuelo. Cañuelas es la punta donde nace el riachuelo, que está de alguna manera definiéndose como una comunidad rioplatense. Somos 17 millones de habitantes. Habitamos en la mancha urbana y esa comunidad tiene interacción con el llamado borde periurbano. Cuando yo les decía 100 kilómetros, 50 y 60, la mancha urbana más o menos son 40. O sea que hay una franja de 20 kilómetros que rodea la mancha urbana, que es el famoso periurbano, el humedal del Taico y la costa del Río de la Plata. Y ahora voy al tema que nos ocupa y nos convoca. Ahí yo tomé tres conceptos o tres referencias de qué significa identidad. Rasgos, aspectos y conciencia. Y si hay rasgos que lo distinguen a un sujeto o a una comunidad, es justamente por los aspectos propios que lo conforman y que los distinguen de los demás. Y el componente de conciencia es fundamental. Por eso nosotros decimos que nuestra Buenos Aires metropolitana, y le ponemos nombre, insistimos que es un modo de ir existiendo. Es más, doy un detalle o un comentario que muchas veces hacemos. Cualquiera de los 17 millones que vivimos aquí nos vamos fuera de Buenos Aires. Y cuando nos preguntan de dónde somos, le decimos de Buenos Aires. No le decimos que somos de Carapachay o de Villa Urquiza. Somos de Buenos Aires. Buenos Aires nos da identidad. O sea, nombre tenemos, primer rasgo. Pero también me animé a listar tres componentes y un poco con esto voy redondeando y les voy dando el marco como para el diálogo que ojalá podamos establecer para enriquecernos y para seguir abriendo este tema y profundizándolo. Cuatro rasgos que son la diversidad.
Debe haber pocos aglomerados en el planeta que tengan la capacidad diversa que tiene Buenos Aires, en muchísimos aspectos, desde lo racial, lo religioso, el género, etc. La receptividad, capacidad importante de recibir, de receptar a otros que no son de acá. El conocimiento. Me parece que la densidad neuronal y la capacidad, digamos, de comprender y entender lo que pasa, poder explicarlo, sistematizarlo y aplicarlo a determinadas circunstancias, es un rasgo que distingue al bonaerense, al metro bonaerense. Porque por ahí decimos el bonaerense, es el del otro lado de la General Paz, porque los de acá somos porteños. Y finalmente, quizás no tenemos tanta conciencia, porque cuando hablamos de economías regionales lo primero que pensamos es en el interior, pero somos una región socioeconómica. Acá hay cadenas de valor, acá hay competitividad territorial, acá tenemos el 50% del Producto Bruto argentino. Con lo cual, simplemente con estos 4 rasgos, con la idea de meterle a este tema un poco más de contenidos, cada uno desde vuestro métier, desde vuestro sector, les voy a pedir, primero voy a poner en pantalla lo que respondieron a nuestra pregunta y les voy a pedir que brevemente, para darnos lugar al diálogo, digan por qué contestaron eso. ¿Sí? ¿Estamos? Facundo, ¿estás de acuerdo? Le preguntamos a todos cuál es el aporte desde su propia incumbencia. ¿Para qué? Para fortalecer la identidad de BAM, de Buenos Aires Metropolitana. Y esto nos contestó Rodrigo. Todo tuyo, el porqué. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá, compartir este panel con especialistas. A ver, es un poco compleja la pregunta. Es un desafío importante el que nos planteas. Voy a iniciar un poco lo que pensaba desde el rol de los medios, ¿no? Yo hace más de 20 años que trabajo en medios de comunicación, trabajo en la editorial Perfil. Tienen para la localidad lo más importante hoy, ¿sí? O sea, hoy vemos que los medios de comunicación atraviesan lo nacional, pero que lo urbano, ¿sí? Digamos, si ustedes se fijan, cada medio local, ¿sí? Desde la capital de Mar del Plata, la capital de Rosario, digamos, siguen teniendo presencia a pesar de que tienen una crisis. Y es ahí donde quería entrar. Los medios atravesamos hoy una crisis muy, pero muy importante. Una crisis que digamos, está interrelacionada con muchos factores. Primero quiero hacer una pregunta a la gente que vino acá, a la gente que está acá. Levanten la mano quienes creen que el periodismo, los medios de comunicación son importantes para el sistema democrático. Bien, poco previsible, pero levanten la mano los que leyeron hoy al menos algún portal de noticias. Bien. Ahora levanten la mano los que pagaron por la suscripción de ese medio de noticias. Ajá. Y ahora levanten la mano los que compraron algún diario de papel. Bien. Público muy informado viene a este foro. Arrancaba por ahí porque decía que los medios, me parece, hoy atravesamos una crisis muy fuerte en 3 aspectos. El primer aspecto es de credibilidad, ¿sí? Los medios mienten. Algo instalado y me cabe el enojo de decir que no es un copyright de 678. Los medios mienten, está instalado en todo el mundo. ¿Sí? Los medios mienten, posibilitaron fenómenos complejos como el arribo de Trump, el arribo de Bolsonaro, el Brexit. Les recomiendo fuertemente una serie que están dando en HBO, se llama Years and Years. Emma Thompson hace de una figura política muy básica, muy simple,
pero con mucho carisma, mucho sentido común, que hace todo su poder, construye su poder, termina siendo primer ministro de Gran Bretaña, cabalgando sobre esto. Los medios mienten, los medios desinforman. Y es cierto que hay gran responsabilidad, los medios tenemos que asumir, los periodistas tenemos que asumir gran responsabilidad en este síntoma, ¿no? Los medios tenemos responsabilidad, pero también sabemos que hay un sector de la sociedad que se ve beneficiada con este descrédito de los medios, ¿sí? Obviamente la clase dirigente, los factores de poder. Entonces, primer problema, credibilidad. Y frente a eso, un interrogante, una pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Qué pasa en una sociedad cuando los medios pierden totalmente el descrédito? Cuando los medios pierden totalmente la credibilidad. Segundo problema, producción. En el medio de la revolución digital, en el medio de el gran desarrollo que tienen hoy las tecnologías, los medios estamos atravesando un problema muy fuerte desde la producción de noticias. Hace muchos años, los medios jerarquizaban el proceso de noticias. Cada medio, cada diario tenía su propia jerarquía de noticias y eso desembocaba en una tapa de ese medio. Podíamos compartir o no la mirada de ese medio, pero cada medio tenía una jerarquización de noticias que se acumulaba en una selección de noticias en la tapa. Hoy esto está en discusión. Todos los que leyeron, y los que están leyendo ahora, y los que van a leer después los portales de noticias, terminan entrando a una especie, yo digo, como de encuesta de noticias. ¿Por qué? Porque esa jerarquía que antes era propia de los editores y de los responsables de cada medio desaparece. Hoy las noticias que quedan, le llamamos home, ¿sí? Frontline, son las noticias que más clics tienen. Entonces termina siendo la jerarquía de noticias un ranking de las noticias más leídas. Y todos sabemos que las noticias más leídas no necesariamente son las noticias más importantes. En términos democráticos, ¿no? Del sistema de valores. Por caso, un caso de corrupción complejo, en donde un periodista denuncia una trama de corrupción, del gobierno que sea, no va a tener la misma cantidad de lecturas que, les digo el título que siempre funciona, la foto de la modelo tal que revolucionó las redes sociales. Esa nota va a tener mucho más viralización que las notas complejas, ¿no? Rodrigo, patrimonios de funcionarios. Te pido disculpas. Diste razón de la primera línea y media. Soy muy duro. Si del resto vas a usar al mismo tiempo, nos vamos a tomar un café. Okay. Digo, concretamente, ¿te podés meter un poquito más en qué se puede hacer? Porque por ahí lo que nos tenés que decir es, salvo la cuestión del ancla, otra cosa. A mí me sedujo, digamos, el informarse y el entretenerse. Esos son los medios. Eso pasa en la metrópoli. Bueno, justamente esto es lo que estoy hablando. Lo que pasa es que el problema con eso es que es lo que se prioriza, ¿no? Porque el problema, digamos, que los medios tienen, digamos, el problema grave que atraviesan los medios hoy es justamente el sistema de producción de medios y el financiamiento de los medios, que ese es el último punto que quería mencionar. O sea, acá está en discusión quién paga el sueldo de los periodistas. Y eso, digamos, yo tampoco pago suscripciones en portales. Digamos, yo también disfruto de que las noticias sean gratis. Pero eso no es gratis. El problema de fondo con eso es quién va a financiar el periodismo profesional, ¿sí? La interrelación, por eso decía al principio que es un desafío importante que planteás en el interrogante, la interrelación obviamente con la ciencia, el desarrollo, la cultura y los mercados, está presente en los medios, pero también atraviesa todo esto. Porque obviamente una columna de Facundo, una columna de Claudia, tienen una densidad y un desafío para el lector mucho más fuerte que lo que comentaba recién de la pelea entre dos modelos. Entonces, de fondo está eso también, digamos, cómo se va a financiar el periodismo en el futuro, que es un debate que a mí me preocupa mucho y que no está tan presente. Digamos, todos somos conscientes de la ventaja que tenemos de estar informados en el colectivo, en el subte, en la calle, pero no está de fondo cómo se va a financiar el periodismo. Muy bien, gracias. Gildo, un comentario. Inicialmente habíamos imaginado que hoy nos iba a poder acompañar Jorge Fontevecchia y
Jorge tuvo un compromiso que estaba en duda y al final se le confirmó. Entonces nos recomendó a Rodrigo y lo celebramos, porque Rodrigo tiene a cargo el área de investigación y educación de perfil, con lo cual, como le dijimos el día que lo fuimos a visitar a Jorge y nos dijo que iba a venir Rodrigo, le dijimos muchas gracias, lo celebramos porque yo creo que va a ser un vínculo para la Fundación mucho más productivo. Gracias. Gildo. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer integrar este panel. Y yendo, como vi que es la mecánica, ir a los bifes sin... Nos parece a nosotros que en el marco de la constitución de la identidad metrobonaerense está vinculado el diálogo, está vinculado la interacción entre actores desde distinta perspectiva. Y en el marco de lo que nosotros interpretamos que es constitutivo de nuestra realidad como un aporte a esa heterogeneidad identitaria que inevitablemente tenemos en esta región. Yo soy platense, estoy en el fondo del mapa. Nos parece a nosotros que, y es un fenómeno global, que se ve mucho en el área metropolitana, que es la concentración demográfica de la exclusión y la desigualdad. Y eso tiene un sentido. Son aquellas ciudades que producen el mayor Producto Bruto y a la vez son las que más subsidios otorgan a aquellos sectores que están en la exclusión. Son comunidades donde, por ejemplo, el 54% de sus habitantes son menores de 24 años. Son comunidades, hablando del área de la exclusión, ¿no? Son comunidades donde aproximadamente el 85% de las familias están solventadas por una mujer. Y eso implica un enorme desafío. Partiendo de la base que hay un paradigma global, que es el neoliberalismo, y que es exitoso en el mundo. Y no me avergüenzo de decirlo, porque por ahí los movimientos populares estamos asociados al cuestionamiento al neoliberalismo, pero el neoliberalismo es exitoso en el mundo, ha duplicado el Producto Bruto. El problema es que descarta socialmente. El problema es que excluye socialmente. Y nosotros hemos incorporado una idea concreta a partir de la economía popular, que es la creación de trabajo desde el descarte social. Aquellas actividades que no están en el mundo tradicional del trabajo, que no están sujetas a las leyes tradicionales, pero que sin embargo ofician como un trabajo creador de supervivencia en primera instancia. Está vinculado también al debate que se viene en la Argentina y que nosotros hemos intentado dar, que es el trabajo del ordenador social. Debemos, con urgencia, se lo hemos planteado al gobierno saliente y se lo hemos planteado al presidente electo, tenemos que salir urgente del paradigma del subsidio. Tenemos que reconstruir el paradigma del trabajo, pero con parámetros nuevos, porque la tecnología, la informática, todos los avances que hay en la ciencia no necesariamente producen y generan empleo o trabajo, pero sí producen ganancias, productividad, fuga de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un desafío concreto. Si pensamos la identidad metrobonaerense, ¿no? Como le decís, necesitamos pensar una legislación que contenga nuevos parámetros para una nueva relación social que existe en el mundo, que es inevitable que vayamos hacia ahí. ¿Por qué? Porque quienes venimos del campo laboral hemos estado acostumbrados a pensar la relación entre asalariado y patrón. Esa era la relación social vertebradora de la economía del 50-50 y de los estados de bienestar. Pero ha nacido en los últimos 20 años, y lo hemos visualizado con más firmeza después de la crisis subprime, que hay una nueva relación social de trabajadores y trabajadoras que se generan su propio trabajo con un carácter de supervivencia y a posterior en función de la cooperativización, lo colectivo,
el asociativismo empiezan a empiezan a encontrar el buen vivir o el anhelo del buen vivir, que no está en los parámetros de consumo tradicionales. Entendemos también que hay un agrupamiento comunitario que se fue dando y se va dando producto de la desarticulación del tejido social. Eso implica ocupar espacios que otras instituciones, públicas o privadas, pero principalmente públicas, históricamente ocupaban. Me refiero al Estado. Hoy no es un fenómeno de Argentina, es un fenómeno de la mayoría de las grandes metrópolis, el agrupamiento comunitario, en clubes, en sociedades de fomento, en movimientos populares, en comedores, en merenderos, en trabajos cooperativos, en la dinámica de la supervivencia. Y eso forma parte de la identidad que podemos aportar los movimientos populares a una superación que nos integre a todas. Y después está claro, como trataba de expresar ahí, la necesidad de reconstruir la expectativa colectiva, la esperanza, le decimos a aquellos que creemos, que tenemos fe. Y la esperanza puede estar vinculada a esperar a que algún día la fruta madure, caiga y la podamos disfrutar, o a la acción colectiva que promueva cambios, que impulse cambios, pero con una particularidad concreta y que hemos intentado hacerlo en estos años. Si la conflictividad social no tiene un canal de articulación institucional, el desborde es inevitable. Por eso nosotros celebramos, a pesar que hemos sido muy críticos del gobierno saliente, celebramos las permanentes instancias de diálogo que hemos construido, porque hemos evitado situaciones como por ahí vemos en Sudamérica en el último tiempo. Hemos construido una interlocución relativa con el Estado. Y digo relativa porque no abordamos todo el universo, no representamos a todo el universo. Abordamos una parcialidad organizada que intenta crear trabajo, que es conocida diariamente cuando se ven las noticias el caos de tránsito, pero esa es la punta del iceberg de la problemática comunitaria, social, de aquellos que nos hemos organizado desde ahí. Y me parece que ese es un punto concreto, encontrar las interlocuciones que permitan la planificación de una sociedad. El sector de la pobreza estructural es una minoría. El 50% de la población económicamente activa no tiene plenitud de derechos en la Argentina, pero el sector nuestro está mucho más abajo todavía. Y esa minoría demanda políticas concretas, en el marco de una legislación distinta que la debemos construir. Hemos hecho algunos intentos, hemos bocetado algunas leyes, hemos buscado que la institucionalidad aborde toda esta realidad, pero por supuesto que esto es un camino en el largo plazo, entendiendo que debemos terminar con la polarización de nuestra sociedad, política, social y económica. Necesitamos la constitución de una propuesta de unidad nacional, una propuesta de sociedad donde no nos estemos permanentemente anulando en nuestra participación pública. Necesitamos ser integrados, desarrollo humano integral. Y eso significa que el que produce pueda producir, que el que trabaje tenga sus derechos, que aquellos que se dedican a las finanzas puedan invertir y obtener sus ganancias, pero que abordemos en la constitución de esta nueva identidad o de esta propuesta la necesidad que hay una prioridad, que no puede dejarse de lado en cualquier propuesta de nación, que es abordar los problemas estructurales de la Argentina. Y nosotros, humildemente, tenemos que fortalecer nuestro diálogo con otros actores, en esto que Francisco le dice el poliedro, donde podemos ser parte todos y todas de la nueva realidad, respetándonos, encontrando nuestro lugar para desarrollarnos y por sobre todas las cosas, nunca olvidando que el vertebrador social que debe y tiene y puede construir una propuesta de estabilidad democrática es el trabajo, porque no va a existir una democracia viable en la Argentina y creo que en ningún lugar, por lo menos de Sudamérica, donde
tengamos, por ejemplo, 35-40% de nuestra población por fuera de los parámetros del buen vivir. ¿Qué no significa, y con esto termino, qué no significa acceder a los parámetros de consumo de las clases medias, medias altas, sino alcanzar los niveles básicos de dignidad a partir de la alimentación, el trabajo, la educación y la salud, que es lo que, si bien a veces no se entiende, es por lo que clamamos diariamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gildo. La verdad que te dejé seguir, valía la pena. Después te vas a pelear con Facundo, porque él dice que lo principal es el conocimiento, vos decís es el trabajo. Claudia va a decir la cultura, pero... Marcelita. Hago la aclaración que Marcela Escorza integra el Consejo de Administración de la Fundación y muy gentilmente le pedimos que ocupe este espacio porque no queríamos que el tema de los mercados estuviera fuera de este diálogo. Y bueno, nos escribiste esto y decinos por qué. Bueno, los voy a dejar que lean mientras los saludo. Sí, buenas tardes a todos. ¿Por qué no? Es bueno. Bueno, es un pensamiento demasiado personal, por supuesto. No voy a generalizar ni lo que escribí ni lo que pienso, porque además es una cabecita que está muy concentrada en mi parte y mi mercado es la industria, entonces no quiero abordar sobre eso. Voy a hacer de esto un desarrollo cortito, porque tampoco que me regaló mucho tiempo Pedro para prepararme. Pero, ¿qué opino del mercado, de los mercados? Del mercado yo digo que no hay que atropellarlo, sino que habría que, y tampoco improvisarlo. Ni atropellarlo ni improvisarlo, habría que planificarlo. Y el mercado va acompañado desde empresas privadas, desde políticas públicas, mixtas, fundaciones, instituciones, profesionales, en cualquiera de sus redes o ramas, ¿no? Pero también digo que en el mercado tenemos un inconveniente y una traba, esto es lo que yo siento y corríjanme los expertos después que me expresé. Tenemos una traba que no nos deja avanzar y no podemos ser generadores de mano de obra, de trabajo, ¿sí? Porque ¿qué está insertado en nuestra cabeza? Y yo me tomo 20 empleos más y ¿cuánto le cuesta a la empresa? ¿O cuánto le cuesta a la fundación? ¿O cuánto le cuesta? Es decir, yo veo lo que rema Pedro del Piero con la fundación y la verdad que hay que sostenerla y lo miro desde lo mío, que no quiero encerrarme en lo mío, y digo, ¿cómo se hace en el mercado para sostener, para generar trabajo para muchas de las áreas que vos has hecho mención recién, desde gerencia hasta el cartonero que tenga su buen pasar, su buena vida, su buena obra social? ¿Cómo se mide eso desde el mercado? ¿O quién nos va a enseñar o quién nos va a conducir? ¿A partir de cuándo se empieza a dar el primer paso en el mercado? Acompañando todo en un cierre generalizado. Yo creo que me había hecho un machete, no, me lo hice, si me permiten, porque yo pienso que esto va acompañado, además de la política, va acompañado con procesos, pero voy a volver a repetir, que siga un planeamiento, que sean planeadas las cosas, que sean organizadas. Que no sea un decreto que lo hago, voy para adelante, pego marcha atrás, no me sirve, te tengo la mitad en blanco, la mitad no blanco, beige. ¿Cómo se hace para modificar este mercado que nosotros tenemos? Y cuando digo de nosotros, hablo del sur completo, ¿eh? Te diría que de América del Sur completa. Si alguien tiene la respuesta o
lo escucharemos después, doctor, y usted la tiene guardada, así de seguro la respuesta. A vos, Pedrito, para sacarme del pantano. Muy bien, gracias. Comentario que les hago es que Marcela Escorza, junto con su hermana, dirigen una empresa metalmecánica que no está en el área metropolitana, pero está en Córdoba, en Oncativo. Pero ella tiene la empresa, que es Escorza, Sociedad Anónima, tiene un fuerte involucramiento con la provisión de equipos para higiene urbana. Y entonces es una gran proveedora de esta área metropolitana. O sea que de alguna manera la tenemos cerca también. Claudia. Claudia nos mandó una respuesta, la verdad, que cuando me dijo, no, pero me tengo que sentar, que yo digo, Claudia, espontáneamente, bueno, menos mal que rápidamente, digamos, tiraste esto, pero que nos dejó pensando mucho porque, y en esto le hago una introducción al aporte de Claudia, porque realmente es muy metrobonaerense y muy práctica la propuesta. Y además confirma que eras vos la que tenía que venir hoy para traer un comentario, un aporte o sumarnos sobre el tema de la cultura. Decinos por qué redactaste esto y tiranos alguna punta más, porque yo creo que hay más. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como dijo antes Pablo, esto era una pregunta muy difícil, ¿no? Porque uno no está, o por lo menos yo no estoy pensando políticas, o a veces sí, pero quiero decir, no es lo que sé hacer. Pero quizás la respuesta fue un poco disruptiva y también quisiera decir algo disruptivo con respecto a tu introducción. Vos dijiste, cuando andamos por el mundo, nosotros decimos, somos de Buenos Aires. Yo te aclaro que yo en todos lados digo que soy del conurbano. Jamás digo soy de Buenos Aires, a pesar de que ahora vivo en Buenos Aires. Y a veces me llama la atención ver en alemán, en idioma alemán, que dice nació en el conurbano y me preguntan cómo se traduce conurbano, porque yo me resisto a decir que soy de Buenos Aires, porque yo soy del conurbano, no soy de Buenos Aires. Y yo entiendo lo que vos decís, que hay una identidad de todos nosotros, pero esa identidad va en desmedro del conurbano siempre. A nosotros nos quiere absorber Buenos Aires y nos da la identidad de Buenos Aires y parece que nos tenemos que sentir contentos porque somos de Buenos Aires. No, yo no soy de Buenos Aires, yo soy de Bursaco. Y me gusta decir que soy de Bursaco, ¿no? Y me parece que esto apunta a eso, ¿no? A decir, cuando pensamos en algo metrourbano, como lo llamás vos, no hay que pensarlo parado en Buenos Aires, hay que pensarlo parado en cada uno de los lugares, con la identidad de cada uno de los lugares y que eso aporte al todo y que si somos una identidad, todos aportemos, no que seamos absorbidos, porque me parece que eso que hablaba él del descarte también tiene que ver con eso. Cantidad de gente que se traslada desde el conurbano hacia la capital porque cree que acá va a encontrar algo maravilloso o va a encontrar trabajo. Yo entiendo perfectamente por qué se trasladan. Lo que tenemos que proveer es que pudieran tener trabajo y condiciones y cultura y educación en el resto de la zona metropolitana, ¿no? Me pasó hace poco que vinieron unos amigos míos italianos a Buenos Aires, que suelen venir cada tanto, y que yo quedé en pasearlos un poco, y entonces me decían, ¿y a dónde podemos ir? Porque no queremos tomar un avión para ir, queremos ir a algún lugar cerca que se pueda ir en auto. Me dice, ¿te parece que vayamos a La Plata, a visitar La Plata? Le digo, sí, claro, vamos a visitar La Plata, hay mucho para ver. Quedamos en ir 3 días después a La Plata. Mientras tanto, ellos fueron a cenar con gente de Buenos Aires y les dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a ir a hacer a La Plata? ¿A La Plata? ¿Qué hay en La Plata? Anda a Devoto, porque en Devoto se hizo un parque, no sé, esto le dijeron, se hizo un parque gastronómico muy lindo, y anda a pasear por Devoto. Entonces ellos se tomaron el subte, el colectivo, no sé qué, fueron a Devoto y me dicen, no sabíamos por dónde teníamos que caminar, porque sí, hay unos restaurantes, pero no encontrábamos, sí, hay lindas casas. Bueno, fuimos a La Plata, fuimos a la Casa Curuchet,
no entramos al Museo de Ciencias Naturales porque no llegábamos, fuimos a donde estaba antes el zoológico, vimos todo el eje monumental de La Plata. Ellos estaban impactados de la arquitectura de La Plata, de la historia de La Plata, de las esculturas que había en La Plata, del Teatro Argentino de La Plata. Fue un paseo extraordinario. Después, por si les interesa, en el parque donde estaba el zoológico, hicieron un restaurante en el baño de hombres. Dice, señores, había como una quinta muy especial ahí, hicieron un restaurante dentro de lo que era el baño, lo reciclaron y uno come en el baño de hombres. Y me parece simpático, me parecen todas cosas como que aportan a la cultura, pero a la identidad también, porque la cultura es identidad, ¿no? Y después, otro paseo que hicimos, a los pocos días lo llevé a Adrogué, a la casa que había tenido Borges. La madre de Borges había comprado una casa en Adrogué, una casa muy sencilla. También se sorprende mucho la gente cuando va a la casa de Borges en Adrogué, porque Borges, como otros, veraneaba en el Hotel Las Delicias, que lo tiraron abajo, porque no estaban esas precauciones de decir esto lo vamos a mantener, solamente queda una escultura donde estaba el hotel, pero sí está la casa que había alquilado, que la madre había comprado durante 10 años, donde él escribió varios de los cuentos. Ustedes vieron, por ejemplo, El Sur, que es una persona que toma un tren en Roca y viene hasta Turdera o algo por el estilo. Está escrito ahí varias de sus cosas, y la casa es muy sencilla. Entonces llegan los pocos que van, porque pocos se enteran de esto, y dice, pero acá vivía Borges. Y sí, Borges era un tipo que en Maipú, cuando él vivía en la calle Maipú, tenía un departamento muy pequeño, y cuando vino Vargas Llosa a visitarlo, le dijo, señor Borges, usted en cualquier momento puede llegar a ser premio Nobel, me parece que tendría que cambiar de departamento porque lo van a venir a ver periodistas de todo el mundo, etcétera, etcétera. Y él, que era muy simpático, después le cuenta, creo que no sé si era de la Paulera o a quién, le dice, me vino a ver un tal señor Vargas Llosa, debe ser agente inmobiliario porque estaba más preocupado por vender el departamento que por... Pero digo, yo lo llevé a Adrogué, a la casa de Borges, a la Cucaracha, que es una casa reciclada que fundó Esteban Adrogué. Digo, yo porque conozco el sur, pero estoy segura que en cada pueblo debe haber una Cucaracha, debe haber una casa Borges, debe haber, como hay también por la zona norte, la casa de Victorio Campo, de distintas cosas relacionadas con la cultura para destacar. Yo había nombrado ahí los teatros. Había una tradición de teatros en el conurbano impresionante, el Teatro York de Olivos, todavía sigue existiendo el teatro de ensamble de Banfield, que hacen unas obras extraordinarias, el Teatro Roma de Avellaneda, el Coliseo de Lomas de Zamora. Eran todos teatros que, además de la arquitectura, tenían grandes obras, y eso se va decayendo porque no hay presupuesto para hacer esas cosas, y uno dice, bueno, hay otras prioridades, hay otras urgencias, pero el tejido social también se construye a través de la cultura, y la cultura me parece que, a mí me parece, esto quizás a uno le puede caer. Hace poco había una nota, creo que es en el diario Clarín, que decía que en el conurbano bonaerense hay un templo evangélico cada 2 cuadras, o sea, cada 200 metros hay un templo evangélico. ¿Cómo tenemos que pensar eso? Más allá de la religión, dejemos del lado de la religión, el evangelismo vino a cubrir ciertas deficiencias que el Estado no pudo cubrir. Y después el Estado hace pactos con el evangelismo o con otras iglesias porque les viene bien que le contengan la calle, que le dé de comer a la gente. Entonces entramos en un círculo vicioso donde está todo bien con la religión, ¿no? Pero digo, la religión te pide algo a cambio, ¿no? Entonces vos vas a un templo evangélico y a lo mejor no sos evangélico y terminás siendo evangélico. A mí me parece que esas cosas tienen que venir desde la cultura y desde el Estado, con un pensamiento más liberal, más de pensamiento crítico, de poder mover la cabeza y pensar lo que uno quiera pensar, no lo que una religión dice que tiene que pensar, pero entiendo perfectamente por qué hay esta expansión de las iglesias en el conurbano, porque tienen que asistir a un desarmado social que se dio en las últimas décadas y que de alguna manera, por suerte alguien lo sostiene, ¿no? Pero no me gusta que lo sostengan desde una religión. Yo quiero que lo sostenga el Estado, desde la cultura, desde lo que eran los clubes de barrio, desde las bibliotecas populares. Las bibliotecas populares en toda la Argentina, pero en el conurbano también, son bibliotecas donde la gente trabaja gratis, en general para la CONAVIP, y son encuentros sociales, no es solamente ir a leer libros, ir a conversar con otros, ir a tomar un mate, ir a tomar el té. Me parece que todo eso es algo que se puede aportar desde la cultura y que tiene que estar absolutamente relacionado. Cuando vos decís, nos vamos a poner con lo de... No, para mí trabaja junto lo que planteó antes él del tejido social y la cultura, ¿no? Hay un montón de compañeros que están trabajando en cultura en barrios, que están haciendo cosas
también porque nos parece importante. Nosotros como escritores, y esto es lo último que digo, hace poco hicimos una carta de una asamblea autoconvocada de escritores donde uno de los puntos que pedimos es justamente uno es que vuelva al Ministerio de Cultura, que si ustedes ven, por ejemplo, la nota de Clarín, de los que leyeron hoy, cuando hace el listado de ministerios ni siquiera lo menciona, no es que lo menciona dentro de otro, no le importa a nadie, ¿no? Entonces es como impactante eso. Y una de las cosas es el fomento, los planes de lectura, la llegada con la cultura a los distintos lugares, todo eso se fue desarticulando y me parece que es algo que se debería recuperar. En cuanto a lo metropolitano, parado en estos lugares, ¿no? Parado en los clubes, en los cines, no haciendo que los chicos vengan a Buenos Aires a hacer eso, sino dándole presupuesto a esos lugares. Una cosa más nada más que vemos mucho es en el conurbano, en las intendencias de los distintos lugares del conurbano, empezaron a haber muchas ferias del libro, ¿no? La feria del libro de Quilmes, la feria del libro del Almirante Brown, eso está bárbaro, pero cuando vas concretamente es más una publicidad para el intendente que un verdadero compromiso con la cuestión, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un escritor importantísimo en una carpa dando una charla donde no hay nadie y están todos por ahí haciendo otra cosa porque no se difundió bien, porque no hay un verdadero compromiso. A mí me parece que está bien el impulso de hacer estas ferias del libro en las distintas ciudades, pero que habría que tener un mayor compromiso con lo que se está buscando, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Vamos a hacer una pequeña tensión de nombres. En la Fundación Metropolitana erradicamos el término conurbano y lo hicimos con una conciencia muy profunda de llevar 20 años caminando el GBA. Toda la razón a Claudia, toda, y te aseguro que me encantó no solo lo que escribiste, sino lo que acabas de decir, porque es un grito de guerra. Yo devoré La viuda de los jueves. ¿Sabés desde dónde? Desde la indignación que en 2 superficies y media de la ciudad de Buenos Aires vivan, y pido disculpas a los que estén acá que viven en country, desde ya, pero no me voy a callar, vivan menos de 400.000 personas en casi 500 kilómetros cuadrados. Y lo devoré, ¿por qué? Porque encontré ahí algunas de las claves culturales profundas, casi antropológicas, de una lógica de vivir en una no ciudad. Tan no ciudad como estar en los barrios marginales, que son casi 2 millones y pico en 70 kilómetros cuadrados. Dicho esto, vuelvo y doy el fondo de este tema. Esta identidad que buscamos, la buscamos porque somos una región más de la Argentina federal. Somos una región socioeconómica más de la Argentina federal. Y Argentina no tiene salida sino crece y distribuye. Y para crecer hay que tener un esquema de desarrollo nacional, dentro del cual las regiones son hoy, en el siglo XXI, lo que fueron las cabeceras provinciales en el siglo XIX que nos dieron forma. Son los agrupamientos de gente que vive en un lugar y que se arregla con lo que tiene cerca y que tranza con lo que está más lejos, para ser sencillos. En ese esquema, la búsqueda de la identidad pretende que se tome conciencia de que somos una región socioeconómica más. Por eso el principio, por eso la idea de la identidad a partir de buscar un destino común. O vamos a tomar un destino común solo del conurbano. Yo no me anoto en esa. Destino común donde todos los días entran a esta ciudad autónoma 1.200.000 bonaerenses a trabajar, además de los que vienen a estudiar, etc. Entonces, redondeando, porque no era, digamos, no estaba previsto mi intervención como panelista. Pido disculpas y le pido disculpas básicamente a Facundo porque le estoy robando tiempo. Pero quiero marcar esto porque, en definitiva, hace a la razón de ser de esta búsqueda que estamos haciendo en este panel. Y Facundo quedó para el final, no creo yo, no por casualidad,
porque uno de los rasgos identitarios que marcamos es el conocimiento, y él hace pie ahí para contestar la pregunta que le hicimos. Bueno, muchas gracias al Foro Metropolitano por la invitación, por organizar este evento, por discutir estos temas importantes. Voy a desilusionar a Pedro porque no voy a pelearme con Gildo, porque el conocimiento es lo que da trabajo. Podemos engañarnos, podemos poner voluntad, garra, pero los países que tienen menos miedos a la robotización son los escandinavos, porque hay altos niveles de educación, altos niveles de conocimiento, menos miedo a la quita de los trabajos por los robots. Cuando hablo de conocimiento, hablo de economía. Argentina tiene un problema que no genera riqueza para 45 millones de habitantes. Ese es el principal problema que tenemos. Y cada gobierno que viene administra pobreza. Nosotros tenemos que alguna vez preguntarnos cómo generar riqueza para que 45 millones de personas tengan bienestar. Y yo me siento metropolitano porque nací en Quilmes, nací en el hospital de Quilmes, viví en Quilmes, luego viví en el campo, en Arroyo Dulce y en Salto, y luego vine a Buenos Aires. Ex conurbano, como se llame, como se discutan entre ustedes dos, más tarde, capital y el campo, y mi padre y mi familia tucumana, así que me siento argentino más que nada. Y tanto en Salto, en el campo, en Tucumán, en Quilmes o en capital, tenemos el mismo problema, en mi opinión, el mismo denominador común, que no tenemos un proyecto estratégico de sociedad. Y además nos mentimos. Y nos seguimos mintiendo. En la medicina, en mi área, en la neurología, cuando viene un paciente con la familia y la familia nos comenta los problemas del paciente, o problemas de conducta, o que está depresivo, o tiene episodios maníacos, o tiene adicciones, o lo que ustedes imaginen, y la familia nos relata delante del paciente la situación, y nosotros, los médicos, después le preguntamos al paciente, ¿y vos qué tenés para decir? ¿Qué opinás? Y el paciente dice, no, yo estoy perfecto. El problema es mi familia, que son unos exagerados. Ese paciente tiene, en términos médicos, anosognosia. No reconoce dónde está parado. Y tiene mal pronóstico, por más que vaya a Harvard, a los mejores lugares del mundo, porque no puede aprovechar los beneficios de la medicina moderna. O un diabético o hipertenso con colesterol alto que no reconozca su problema y que prefiera comer achuras toda la semana con los amigos porque no reconoce, estoy bien. Bueno, se miente. Y a veces siento que la Argentina tiene anosognosia, que tenemos anosognosia. Y estoy indignado también por eso, porque desde chico yo crecí en Quilmes, en Salto, en Arroyo Dulce, en Buenos Aires, pensando que somos ricos en recursos naturales. Me mintieron. Nosotros, si hacemos la relación de recursos naturales per cápita, somos el país 40 y pico en recursos naturales. O sea, no tenemos tantos recursos naturales como pensamos. Y además, aunque tuviéramos recursos naturales, que fuéramos el primero, que es mentira, no somos el primero, hoy los recursos naturales no son la economía del mundo. Indonesia y Tailandia exportan el 70% del caucho y no intervienen en la industria del neumático. Yo quiero hacer neumáticos. Ghana, Costa de Marfil y Nigeria exportan el 66% del grano de cacao y no fabrican chocolate.
Bélgica, Alemania y Suiza no tienen grano de cacao. Pero en términos económicos, el ingreso por el valor agregado de generar chocolate es inmenso comparados a la exportación de granos de cacao. El segundo exportador en dólares en alimentos del mundo, el primero es Estados Unidos. Escuchen esto, el primer exportador de alimentos del mundo en dólares es Estados Unidos. El segundo uno imaginaría que es Rusia, India, Brasil, Canadá, Argentina. No, es Holanda. Un país pequeño, altamente poblado, densamente poblado, que le ganó terreno al mar. Todo eso es porque hace décadas la burocracia estatal, los empresarios, los científicos, la élite, se decidió que Holanda tenía que exportar alimentos. Algunos ingresan por el puerto de Rotterdam, pero le ponen sello, marca, diseño, tecnología, y es el segundo exportador de alimentos del mundo. Así que podemos seguir mintiéndonos, pero no somos ricos en recursos naturales. Australia tiene 4 veces más recursos naturales que Argentina. Y en el año 60, per cápita, porque son menos, porque uno va por Argentina y ve recursos naturales, pero el problema es que somos 45 millones para muchos. El problema para muchos. Y acá nadie piensa en un proyecto para 45 millones. Australia tenía, ya en el 68, miren qué triste esto, el ingreso per cápita que teníamos nosotros antes de las últimas devaluaciones. Año 68, yo tengo 50 años, nací en el 69. En el año 68 Australia tenía el ingreso per cápita que teníamos nosotros antes de las últimas devaluaciones. Y ya tenía, como tiene, 4 veces más recursos naturales que nosotros, porque además son menos habitantes. Y ya tenía el doble de científicos e invertía estratégicamente y siguió invirtiendo en investigación y desarrollo. Y exporta materias primas, pero exporta valor agregado acerca de las materias primas. Noruega encontró petróleo y hubiese sido más fácil para ellos importar tecnología, y relaciónenlo con vaca muerta esto. Hubiese sido más fácil para Noruega importar tecnología porque era más rápido y más barato. Pero dijo, no, vamos a desarrollar la tecnología nosotros. Porque si tenemos vaca muerta, pero exportamos la materia prima, vamos a estar con una economía primaria como la que tenemos. Por eso no generamos riqueza para 45 millones, ni para 50, que seremos en unos años. Y por eso el que venga, si no tenemos un proyecto de unidad nacional que no depende de un presidente llamando como ministros a diferentes facciones sociales, depende de una unidad nacional con un proyecto estratégico basado en el conocimiento, en 10 años vamos a estar acá, todos un poco más viejos, hablando de los mismos temas con una nueva capa de pobreza. Ese proyecto basado en la innovación permanente, que no la podemos esperar de un economista, por más que haya economistas muy lúcidos en Argentina, porque los economistas nos hablan de arreglar la macroeconomía. Es como si yo llamo a mi contador que me ordene mis números, pero el contador no me va a decir cómo hacer riqueza. O por lo menos a mí nunca me dijo cómo hacer lo poco que tengo. Nosotros tenemos que pensar un desarrollo del país, cómo generar riqueza para 45 millones. Y eso es valor agregado, eso es innovación, eso es investigación y desarrollo. Argentina nunca, escuchen esto, nunca estuvo en esta estrategia de país, porque Argentina nunca en su historia invirtió lo suficiente y en forma estratégica en investigación y desarrollo. Hace unos años invertíamos 0.6 del PBI, hoy invertimos 0.5. Corea del Sur era una villa miseria hace décadas y tenía el mismo ingreso per cápita que Ghana. En el año 58, Ghana y Corea del Sur tenían el mismo ingreso per cápita, 200 y pico de dólares, y era una villa miseria con casi toda la población analfabeta. Ghana siguió más o menos parecido en investigación y desarrollo, en educación, y Corea del Sur empezó un proceso de inversión creciente, sostenida y estratégica en investigación y desarrollo a llegar hasta 4% del PBI. Lo mismo Israel, un país, a ver si les suena, con hiperinflación, exportador de materias primas, con pobreza. Empezó a invertir en investigación y desarrollo, hoy es el único país desarrollado en el Medio Oriente. Si uno ve el mapa del mundo y ve los países que invierten en investigación y desarrollo, mucho más, 3%, 4%, en conocimiento, son los países desarrollados. El mayor factor, nos guste o no, que predice el desarrollo de los países
es la inversión en investigación y desarrollo. Y Argentina invierte lo mismo hoy, y hace unos años también, porque antes 0,6, ahora 0,5, invertimos lo mismo en investigación y desarrollo que Senegal y Gabón. Y queremos vivir como en España, como en Suiza, como en Francia. Tenemos anosognosia. Y esto no depende de un sector político, depende de un proyecto de unidad nacional como tuvimos la democracia. La única solución que yo veo, para no mentirnos, es tener un marco de inspiración, de sueño colectivo, como tuvimos en el 83 como la democracia. Porque todo empieza a tener sentido. Si en el 81 muchos querían normalizar el fútbol porque estaba gobernado por los militares, luego normalizar la justicia porque no había justicia, o normalizar la universidad, no iban a lograr exponencialmente la democracia. Fuimos por un sueño colectivo y el día que logramos la democracia se normalizó el fútbol, tuvimos justicia, todo empezó a andar. Para lograr este proyecto colectivo tenemos que decidirnos todos, no un presidente convocando a sus ministerios a diferentes facciones, sino una unión nacional basada en el conocimiento. Y ahí empieza a tener sentido, además de lo moral, nutrir bien a los chicos, educarlos. Porque a nadie le importa la educación en la Argentina, porque exportamos materias primas. Cuando uno exporta granos, no importa un pueblo educado. Si exportaríamos valor agregado, necesariamente necesitamos tener un pueblo educado. Corea del Sur no tiene gran exigencia en la educación porque son mejores que nosotros o más buenos que nosotros. Es porque tiene una economía basada en la innovación. Y cuando uno tiene una economía basada en la innovación, necesita un pueblo nutrido, educado y con salud. Porque la salud también es un factor de economía. Necesita cultura, necesita mercados, necesita periodismo independiente. El proyecto del conocimiento para mí es sinónimo de lo que fue la democracia. Un gran sueño colectivo que es lo que nos falta en Quilmes, en Salto, en Tucumán y en la capital. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. Nos quedan unos muy poquitos minutos. Hacemos una rondita en el mismo orden de una reflexión final. Rodrigo. Bueno, me llevo muchos interrogantes también, muchos inquietudes. Esa era la idea, ¿eh? Me quedé pensando en lo del conurbano. Yo me asumo del conurbano también, me crié en Lanús y es difícil quitarse esa historia previa. Eso con el debate anterior. Con respecto a los medios, que es lo que a mí me convoca, plantear, digamos, al principio fue un escenario negativo sobre el futuro de los medios. Realmente me preocupa el financiamiento de los medios, porque si no hay financiamiento, no hay periodismo independiente. Dependemos de una pauta de un Estado, dependemos de empresas. Y las empresas se enojan cuando investigamos a las empresas. El perfil pasa muy seguido. Y dejar, digamos, del escenario, digamos, pesimista, pasar a un escenario positivo. Yo hace 20 años que soy periodista, hace 15 años que soy docente en periodismo. Y las nuevas generaciones de periodismo, es muy interesante analizarlo porque Kapuscinski decía esto de que los cínicos no sirven para el periodismo. Las nuevas generaciones son mucho más cínicas de lo que éramos nosotros. En este sentido, son mucho más conscientes de la complejidad que tienen los medios, son mucho más conscientes de los problemas que tienen los medios. Nosotros éramos mucho más ingenuos, ¿no? Esto de que el periodismo éramos así como superhéroes y nos creíamos eso. Hoy las nuevas generaciones son mucho más conscientes de los problemas, digamos, ellos ven que se desarman medios, que falta trabajo, que los medios tienen este problema de credibilidad, pero quieren ser periodistas y se forman y digamos, buscan, digamos, avanzar en su formación periodística a través de los viejos valores del periodismo, ¿no? Chequeo de la información, publicar información sin mirar a quién beneficia y a quién perjudica, ¿no? Que el periodismo no es grieta, el periodismo no es grieta. O sea, la grieta es otra cosa y nos hacen creer que hay periodismo de un lado y periodismo del otro lado. Eso no es periodismo. Periodismo es publicar una información sin importar a quién beneficia y a quién perjudica. Así que, digamos, como reflexión final, la situación crítica que atraviesan los medios, que la verdad que esto es interesante. Nadie sabe a dónde vamos, nadie.
que le diga los medios van para acá, les está mintiendo. Y ese mensaje realmente positivo que veo, que me sorprende mucho de las nuevas generaciones. Muchas gracias, Rodrigo. Gildo. Sí, como reflexión final, me parece que está claro que este siglo XXI nos va segmentando socialmente, económicamente, nos va aislando, nos va dividiendo. Y a veces las grandes ciudades tienen una conexión con el mundo global, con la realidad global, con la economía global. Y me parece que sin negar ese dinamismo que es irrefrenable, debemos empezar en nuestras identidades regionales, nacionales, empezar a construir los puentes que se han roto. Y esos puentes están vinculados a nuestra estructura histórica, a que hemos tenido, podríamos decir, dos grandes proyectos de nación, el de la generación del 80 y el del peronismo, y que nunca hemos podido salir de esa permanente disputa. Y creo que sin alguna de las propuestas centrales de lo que fue la generación del 80 y sin alguna de las propuestas centrales de lo que fue la propuesta del justicialismo, no hay posibilidad que nosotros logremos construir una idea de unidad nacional donde podamos desarrollarnos con plenitud, podamos encontrar también la integración, el desarrollo humano integral. Y eso me parece que, por supuesto que está en el conocimiento, está en el trabajo, está en las distintas expresiones que hemos tenido acá, pero si eso no es parte de una política de Estado, de una propuesta de Estado que no se modifique, que se modifica cada 4 años, va a ser muy difícil. Nuestro lugar, nuestro aporte es, quizás no tiene un gran impacto en el Producto Bruto Económico, pero sí nuestra tarea tiene un impacto en el producto social, que es defender aquello que está excluido, que clama nuevamente, y lo digo en las mismas palabras, por la posibilidad concreta de ser considerado un ciudadano del siglo XXI. Gracias. Hola. Simplemente Marcela les dijo, esta nube de palabras está tomada de las respuestas de ustedes. Marcela. ¿Qué decir después de haber escuchado todo este panel hermoso? Muchas gracias a todos. Decir que los argentinos somos buena gente loco, como dice el cordobés, somos buena gente, somos resilientes un montón. Sabemos desde cualquier esquina de la vida que cada 4 años tenemos un golpecito en la espalda, que nos dan un golpe de látigo, para poder seguir y volver a empezar, o seguir, que mi deseo es sigamos cada 4 años lo que se viene haciendo, no volvamos a empezar cada 4 años, porque es como retroceder. Yo me siento en este momento como en la década cuando mi viejo fundó la fábrica, por allá por el 57, 58. Esta es la sensación que tengo hoy, es decir, que me siento estancada. Una palabra que se relacione con el estancamiento, la verdad que no me sale. Ayúdenme ustedes que son. Pero digo, si recién escuchaba a ustedes que Pedro habla de la metrópolis, cuando la gente siempre se creyó que la Fundación Metropolitana era de la Cava únicamente, hasta que empecé a hacer más extenso el comentario. De ahí nace que participamos más gente también. Le escucho a ella que dice que es de Bursaco y que vamos hablando. Imagínense nosotros en el interior del interior de Córdoba, creemos que estamos totalmente aislados a lo que es este país. Porque desde allá, de donde yo vivo y donde yo vengo toda la semana a laburar, se ve o que realmente se hace lo que la metrópolis dice. Para nosotros, para la gente del interior, indica que tenemos que hacer lo que la metrópolis dice. Ni pensar en robotizar, ni pensemos en nada, porque además tenemos una cadena de valor hacia atrás que nos viene marcando el paso.
Es decir, yo hoy robotizo y rescindo gente y después tengo el eslabón que viene atrás, que me viene a retar porque estoy rescindiendo del hombre. Entonces, bueno, yo creo que somos muy laburadores los argentinos, creo que tenemos un potencial tremendo, tenemos desde grano hasta motores, tierras, oro, mina, no solo a futuro queda vaca muerta, creo que la vaca hay que revivirla y tenemos trabajo para todos los que quieran trabajar, solo que hay que ponerse a trabajar. Esto es el mercado para mí, mercado sinónimo de trabajo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, vos pusiste recién unas palabras o alguien puso unas palabras, y yo pondría arriba de esas palabras dos que quizás no son lindas, pero que a mí me parece que hay que llevarse de esta charla. A mí me interesa mucho la palabra, o sea, trabajo con la palabra. Entonces hay palabras que a mí Entonces, escuchar a él hablar de personas descartadas, ¿fue la palabra que usaste? A mí me impactó. Que nosotros tengamos una sociedad donde se descartan personas, que nosotros permitamos que se descarten personas, que haya personas descartadas. Me parece que es la palabra que tiene que estar arriba de todas estas, ¿no? Descartados. No puede haber en la Argentina personas descartadas. ¿Qué es descartar a alguien? Es sacarlo de la sociedad, está fuera de la sociedad, es de descarte. Me pareció, yo no sé si es una palabra que se usaba mucho, yo es la primera vez que la usé, pero me pareció de una claridad y de un impacto asombroso. A mí me impactó esa palabra y me gustaría que además de esta palabra se lleven esa palabra, ¿no? No podemos tener gente descartada. La verdad que está mal. Nosotros también algo hacemos para que haya gente descartada. También somos responsables. No puede ser que sea la culpa de los otros. Entonces, ahí quisiera juntar esa palabra con esta otra que trajo Facundo. ¿Cómo es? No sé qué. Anasognosia. Esa también me la llevo, porque esa me pareció extraordinaria. Porque de verdad, o sea, nosotros siempre nos creemos que somos, no sé, cosas maravillosas, pero descartamos gente. ¿Cómo es esto? Que tenemos un país tan maravilloso y descartamos. Hay algo que estamos haciendo mal y por lo tanto, hay dos cosas también, los movimientos sociales y esto de pensar la Argentina por encima, con una visión estratégica. Vos dijiste hace un rato, está bien, no aportamos mucho para el Producto Bruto Interno. Y así se mide, digo, yo entiendo lo que vos decís, pero digo, el valor de lo que tiene hoy, la contención de la sociedad, no se mide en Producto Bruto Interno, pero tiene un valor extraordinario. En Chile pasa lo que pasa porque no hay grupos mediadores de esta desigualdad. O sea, la desigualdad y la igualdad nos trajo un montón de problemas en este sistema capitalista. Por suerte hay gente que se ocupa de esto y por eso no estalló la Argentina, me parece a mí, de la manera que debería haber estallado. Y por suerte hay gente que está pensando con una visión por encima de lo macroeconómico, del Producto Bruto Interno, etcétera, que es un plan estratégico a futuro para que esto no vuelva a suceder. Entonces yo me llevo esas dos palabras arriba. Descartados, que me duele, es una palabra que me duele, y anosognosia. Gracias, Claudia. Simplemente te voy a hacer un comentario que le vamos a cambiar el tipo de letra y estuvo textualmente tomado trabajo desde el descarte social. O sea, que es una idea muy, muy potente que de alguna manera, Claudia, claro, es que de alguna manera le da una salida, porque a vos te impactó el descarte, a todos nos impacta. Cualquiera que trabaja lo metropolitano, lo primero que ve son las puntas más horrorosas de la inclusión y la exclusión, porque acá tenés a los hipermillonarios y a los hipermarginados. Entonces digo, le vamos a poner tipo de letra 38. Gracias. Facu. Varias reflexiones rápidas. Yo soy optimista, porque, y vuelvo a mi rol como médico, si viene un paciente a verme, diabético, en mal estado, y yo le digo, ¿qué estás tomando? ¿Qué tratamiento estás recibiendo? Y él está realmente mal y me dice que está recibiendo un tratamiento correcto, yo sospecho que tiene mal pronóstico, porque ya está tomando el tratamiento. Yo soy optimista en la Argentina, porque acá nunca hicimos de todo.
todos los programas económicos posibles, probamos de todos, menos el camino al desarrollo. Yo quiero dejar algo claro. En la Argentina nunca probamos lo que hicieron los países que se desarrollaron. Y cuando hablo de desarrollo, no hablo de desarrollo por una élite, hablo de un desarrollo inclusivo. Porque otra cosa que nos mentimos los argentinos es que estamos en vías de desarrollo. Mentira. Lamentablemente no estamos en vías de desarrollo. Yo tengo 50 años, desde los 10 años que tengo uso de razón, escucho que estamos en vías de desarrollo. Ya en 40 años tenemos que haberlo desarrollado. ¿Vamos a seguir mintiendo 40 años más? Acá nunca hicimos lo que hicieron los países desarrollados, que es invertir estratégicamente en la economía de la innovación, en la investigación y desarrollo. Pero el crecimiento económico, sin inversión en la gente, sin invertir en nutrición, en salud, sin invertir en educación, nutrición, salud, produce más desigualdad. Crecer económicamente, como hemos tenido acá en Argentina, crecimientos económicos, veranitos económicos, pero si no invertimos en la gente genera mayor desigualdad. Y para terminar, quiero decirles que la verdadera grieta en la Argentina es entre los sensatos y los insensatos. Muchísimas gracias a los 5. Esto sigue así. Vamos a intentar hacernos una foto todos, una selfie. Así que según me dicen los chicos, nos vamos a colocar los del panel acá, así, mirando hacia allá. Y si ustedes se paran, salen en la foto. Muchísimas gracias a todos. Damos por clausurado el 16º Foro Metropolitano.